Jeremías capítulo 3, verso 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Señor, dame la gracia para hablar de tu palabra. ¿Cómo necesito tu palabra? Necesito que me unjas con poder, con virtud, con autoridad, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Úrgeme, Señor, úrgeme. Jeremías está dando un mensaje sobre la tierra que ha sido profanada y luego habla de la futura gloria de Israel condicionada al arrepentimiento. En otras palabras, si ellos se arrepienten, tendrán una gloria futura. Capítulo 3 de Jeremías, verso 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. O sea, si ustedes se convierten y se arrepienten, yo los voy a tomar y los voy a introducir en Sión, en ese lugar glorioso donde está la presencia de Dios. Y como recompensa, les voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Ahora, ¿qué significa ahí la palabra pastor? Porque si usted se da cuenta, en ese tiempo no existía la iglesia. La iglesia era un misterio, la iglesia era un proyecto de Dios. Entonces, no estaban los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. No estaban los 5 ministerios. Pero ¿qué significa la palabra ahí, pastor? Bueno, la palabra pastor ahí habla de un gobernante que apacienta, ¿cierto?, una nación. Un rey puede ser. Los ancianos de Israel eran considerados como pastores de Israel, los profetas. Ahora, ¿por qué Dios dice les voy a dar pastores conforme a mi corazón? Porque en Jeremías capítulo 23 dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Porque había un juicio. Porque los gobernantes de Israel, los ancianos de la casa de Israel, se habían vuelto pastores indolentes que destruían y dispersaban las ovejas del rebaño. Y que Dios nos guarde a nosotros de ser pastores indolentes. El verso 2 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y la espantasteis. Qué tremenda palabra, la espantasteis. Y yo he conocido de testimonios de hombres que llegaron a una iglesia, y quizás hoy tenga que hablar cosas fuertes, pero quedaron espantados con la conducta del pastor. Y el Señor dice: vosotros dispersasteis mis ovejas y la espantasteis. Porque nunca imaginó que ese pastor sería una persona tan violenta, que de la boca de ese pastor saldrían palabras tan fuertes.
Y el oyente, el hermano, quedó espantado. Yo nunca imaginé que mi pastor iba a hablar palabras tan hirientes, tan fuertes. Y se espantaron. Es como lo que contaba un anciano de una mujer que abrió su corazón y le dijo a este anciano, yo nunca imaginé que en una consejería mi pastor iba a intentar besarme. Son cosas bien fuertes. Para esa mujer, buscando consejo y encontrando a un hombre sin moral, sin temor de Dios. Yo nunca lo pensé de mi pastor, me contaba este anciano pastor, al cual una mujer abrió su corazón. Por lo tanto, hay muchos que dispersaron las ovejas. Hay muchos que espantaron las ovejas. Y el Señor dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Me llama la atención, porque Dios está prometiendo también en el capítulo 23, que el verso 4, que Él va a poner pastores. Y en este momento me hace pensar el Señor cuántas iglesias destruidas producto de la pandemia. Cuántas ovejas quedaron sin pastor, sin una casa de oración. Y la pandemia también le sirvió para reflexionar. ¿Por qué estoy en la iglesia donde estoy? Porque mi abuela caminó ahí, porque mis padres sirvieron ahí, o porque es el lugar que Dios escogió para mí. Como le decía hace poco predicando en un velorio de la mamá de un pastor. Y les decía, en este tiempo necesitamos hombres de testimonio. Que las madres puedan enviar a sus hijos a la iglesia sin pensar que el que está por delante va a manosear a sus hijos. O el esposo esté confiado de que su esposa vaya a la iglesia sin pensar que el que está por delante se va a quedar con su esposa. Y la necesidad de hombres honestos no importa si no tienen gran oratoria, no importa si no tienen instituto bíblico. No importa si son grandes oradores y manejan la homilética, la hermenéutica en sus mensajes bien, o tienen gran elocuencia. Lo importante es que son hombres honestos, sencillos, pero hombres puros, hombres honestos, hombres que no van a codiciar ganancias deshonestas. La importancia que tienen en este tiempo hombres honrados. Por eso Dios profetiza a través de los labios de Jeremías. Dios habla y dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea, las ovejas estarán contentas. Pero es importante notar que también tiene que ver con una fortuna, una buena suerte, un futuro de gloria, pero condicionado al arrepentimiento.
que si ustedes son fieles, yo les voy a dar pastores, porque esto es como el gobierno. Dicen un libro apócrifo que tiene que ver con la sabiduría, que Dios le da al país los gobernantes que merece. Esos gobernantes le da a su país. A veces me río porque la gente dice políticos corruptos. Y ellos mismos son corruptos. Y es verdad que hay mucho político corrupto. Pero ¿qué puede alegar a alguien de corrupción si en lo pequeño roban en el trabajo? Si no son honestos en los horarios para llegar a sus trabajos. Si siempre están haciendo trampas. Si a veces no quieren trabajar y quieren ganar dinero. Me imagino a esa gente que reclama tanto contra los políticos en un puesto de gran envergadura. Quizás robarían más que los otros. Por eso me parece muy acertado que Dios le da a cada uno el gobierno que se merece. Pero también es un pensamiento personal. Creo que también muchas veces Dios le da a cada uno el pastor que se merece. El pastor que se merece. Aunque la excepción no hace la regla, pero generalmente es así. Dios le da a cada oveja el pastor que se merece. Porque a veces no entiendo, porque hay gente que está metida en iglesias que quizás el pastor tiene problemas con alguna patología sexual. No estoy hablando de que haya fallado, quizás caído, porque yo no soy quien para condenar al que cae. Dios lo puede levantar. Pero hay gente que es enferma, hay gente que abusa de niños, hay gente que está en el homosexualismo y son líderes cristianos. Y no dudo que tengan algún don, que canten lindo, y por qué no hasta que prediquen lindo. Y uno dice, pero ¿por qué esa gente ciega sigue en esa iglesia? Y pienso, debe haber gente honesta en esas iglesias, no me cabe ninguna duda. Pero también pienso que la gran mayoría tiene el pastor que se merece. Entonces, como Dios es un Dios que conoce al pueblo, le dicen, conviértanse, hijos rebeldes. Y yo les voy a dar pastores según mi corazón. Me encanta esa palabra. Yo les voy a dar pastores según mi corazón. En Ezequiel 34, 23. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, 23 dice de la siguiente manera: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Está hablando un mensaje a los pastores negligentes. Oh, bendito Dios. Y yo quiero exhortar hoy día a los pastores con mucho respeto. ¿Por qué no abren sus iglesias? Si el gobierno ha dicho, abran las iglesias. Con todas las medidas protocolares. Algunos dicen que yo cuido a la gente. Pero mi pastor, entiéndanme. Esa misma gente va a las ferias. Va a los persas, va a los centros comerciales. ¿Por qué no quieres abrir la iglesia? ¿No será que hay una negligencia? ¿No será que nos acomodamos? Y hay gente que dice, yo en marzo abro. Puedo entender un poco a lo mejor las iglesias tremendas que tienen una capacidad para 4.000, 5.000 personas. Y dicen aquí tenemos un aforo de 50, no vale la pena abrir. Tendría que hacer 100 cultos. Pero no puedo entender a aquellos pastores que tienen distintas clases, distintas
templo y no quieren abrir las iglesias. Cuando yo estaba predicando online y hacía los cultos de mi casa, era cómodo para mí el sillón. Y contrario a lo que todos pueden pensar, Dios nos bendijo, los hermanos transferían sus ofrendas, sus diezmos para la iglesia y la economía no estaba mal. Y era cómodo predicar de un sillón. Pero no tiene que ver con la comodidad. Esto tiene que ver con el propósito de Dios. Hace poco llegó un anciano, casi 90 años, con su esposa al culto de las 5 un domingo. Y me dijo, pastor, yo soy de una denominación que es difícil que se cambien de iglesia. Soy metodista pentecostal, me dijo. Y nunca me he cambiado de iglesia. Yo le dije, no es necesario que usted se cambie de iglesia. Me dijo, pero ya no aguanto más. Quería estar en un culto. Y vine con mi esposa. Lloró, levantaba las manos. Muy enfermo, en silla de ruedas. Pero dijo, ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque hay una negligencia. Hay una negligencia. Y si hay algún obispo, algún presidente de misión, quizás dirá, ¿y quién es usted para hablarme? Solo soy una voz, un predicador. Por favor, abran esas iglesias. Su gente no se va a infectar. Al contrario, se va a sanar. Al contrario, esas personas van a revivir como una plantita que vuelve a recibir. Yo sé que alguien me dirá, pero si Dios no está en el templo. Es verdad, yo también hice 6 meses o 7 meses cultos online y estoy seguro que Dios está en las casas. Pero cuando ya hay un permiso municipal y nacional y del gobierno y no querer abrir la iglesia, eso se llama negligencia. Disfrazada de prudencia se llama negligencia. Abran las iglesias. Ezequiel 34 habla de los pastores negligentes. Y el Señor le habla. En el verso 2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. La pregunta es, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, más no apacentáis las ovejas. O sea, el pueblo de Israel tenía líderes que disfrutaban de todos los beneficios de un pastor, comer la lana, porque el obrero es digno de su salario. Pero ellos no estaban cumpliendo su trabajo, su labor. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida. Mire lo que hicieron estos líderes, no hicieron nada de eso. Sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, se volvieron pastores rudos y violentos. Y andan errante por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Se cuidaron ellos, pero no cuidaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Verso 10 del capítulo 34 de Ezequiel. He aquí yo estoy contra los pastores
pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y le haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán por comida. Los pone en jaque, mate. O ustedes cumplen con su labor o les quito las ovejas. Van a dejar de alimentarse de ellas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Qué fuerte es Dios. Cuando dice, si ustedes no se arrepienten. Porque así ha dicho el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. O sea, en el día nublado y de oscuridad las ovejas se dispersaron. Pero Dios dice, yo las voy a ir a buscar. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y la traeré a su propia tierra. Está hablando de la venida del Mesías, de Cristo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ahora puedo entender por qué Jeremías capítulo 3, verso 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, como yo quiero, según mi voluntad. Pastores que tengan mi corazón y que los apacienten con inteligencia y que los apacienten con ciencia. O sea, a esos pastores los voy a capacitar con inteligencia, los voy a capacitar con ciencia, porque serán pastores que yo voy a levantar. Y en este tiempo Dios está buscando hombres que quieran cumplir su labor. No importa si tienes una iglesia grande, no importa si tienes una iglesia pequeña, cumple tu labor pastoral. Quiero que veamos Hechos capítulo 20, verso 28. Quiero que leamos Hechos capítulo 20, verso 28. Y dice de la siguiente manera, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo está en Mileto dando un mensaje de despedida a los ancianos de la iglesia y le dice, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Porque un pastor no es el que se pone solo, no es el que dice voy a construir una iglesia en mi casa, tengo ganas de ser pastor. No. Al pastor lo llama Dios. El que motiva al pastor, el que incentiva a construir la iglesia, ya sea en su casa o donde sea, no es el hombre, es el Espíritu Santo. Yo creo que hay mucha gente que está en el ministerio que no tiene llamado, con el respeto que me merecen. Porque el que tiene un llamado pastoral ama las ovejas. Es como una pasión que se lleva en el alma. El que es pastor sufre por las ovejas, llora por las ovejas, gime por las ovejas. Tiene un sentido de responsabilidad de alimentar a esas ovejas. El que es un verdadero pastor se levanta temprano buscando, como el pastor de ovejas, animalitos, se levanta y se va por la mañana, muy de mañana, para buscar y mirar dónde hay buenos pastos. Así es el pastor. No es un haragán, no es un perezoso que abre la Biblia y le pone el dedo gordo y dice, aquí predico hoy día.
Es un hombre que prepara un mensaje con oración, que lo riega con lágrimas, para luego pararse frente a la congregación y entregar la comida que necesita ese pueblo. Yo creo que tenemos muchos pastores negligentes. Y yo no pensaba hablar de esto. Pero también, en honor a la verdad, hay muchos pastores, trabajadores, diligentes, que con muchas limitaciones están en el ministerio, a veces con poco presupuesto, a veces con congregaciones mezquinas. Porque como dijo un pastor, hay gente que le gustaría ver al pastor, hay iglesias que le gustaría ver a su pastor viviendo abajo del puente del río Mapocho, porque no saben honrar. Y como alguien dijo, mucha honra es idolatría, pero poca honra es desprecio. Trabajar en la labor pastoral de una iglesia constituye uno de los privilegios más grandes para la vida de un cristiano. Ser pastor es una labor honorable. Es una preciosa manera de invertir la vida. Yo me siento honrado, a mí me gusta ser pastor. No por los privilegios que me da ser pastor, sino disfruto viniendo a la radio, predicando los domingos, enseñando, disfruto orando por la iglesia. Cuando venía en el auto le decía, Señor, gracias por llamarme a ser pastor, porque es una preciosa manera de invertir la vida para Dios. Y también el pastor va a tener una tremenda recompensa en el cielo si cumple su labor, si cumple su llamado. Hay una recompensa en el cielo. Pero a los ojos de la congregación, el pastor en condiciones normales, a lo mejor suele ser una persona reconocida, a veces querida y respetada. El simple hecho de dedicar la vida y los esfuerzos a lo que alguien ha sido llamado debe producir una vida de agradecimiento a Dios. Pero también el ministerio pastoral también puede ser observado de distintas perspectivas. Y algunas no son tan lindas, tan hermosas, tan soñadas. Las exigencias de un pastor, los requisitos, generan una presión en la vida del pastor. Una presión no solamente personal, también una presión familiar. Y a veces traen problemas. Si no se sabe llevar el ministerio pastoral, traen problemas a la familia pastoral. Por eso es importante. Entonces, no solo quiero hablar de los pastores negligentes, también quiero hablar de los pastores que cumplen su trabajo. Los requisitos de un pastor son tremendos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, marido de una sola mujer, amable, afable. Una cantidad enorme de requisitos para ser pastor, que tenga a sus hijos en sujeción. Cantidad de requisitos. Pero yo quisiera también hablarle a la congregación, porque yo sé que cuando los rebeldes escuchan la primera parte del mensaje se gozan y dicen, sí, pastor, póngale, dele bueno a los pastores, pero hay que ser joven. Hay que ser, no es la palabra joven, pero hay que ser justo. Estaba leyendo un informe que en el año 2018 la comunidad evangélica fue golpeada con una trágica noticia. El suicidio de un joven y conocido pastor conmueve a los Estados Unidos. Así figuraba el título de la noticia. Andrew Stoker, de 30 años, de la iglesia Inland Hills en California, se suicidó.
debido a un cuadro severo de depresión y ansiedad. La noticia era acompañada de una foto de una preciosa familia en la que aparecían sonrientes el pastor, su bella mujer, sus 3 preciosos hijos pequeños. Tristemente, la foto no podía ser más contraria a la realidad. No tardaron mucho en aparecer artículos en las editoriales evangélicas intentando dar explicaciones o encontrar la razón de por qué un pastor, que debería ser el ejemplo a seguir por todo, termina quitándose drásticamente la vida, dejando a su esposa viuda y a sus 3 hijos huérfanos. Es interesante hacer un profundo análisis de lo ocurrido a los ojos de la Escritura. Ahora, se hace referencia a esta historia para dar a entender algo tan sencillo como que los pastores no son ni más ni menos que personas. Son hombres que han sido llamados para llevar a cabo una tremenda labor, pero que a su vez deben enfrentar las dificultades que todas las personas tienen que enfrentar. Primero, la familia es un lugar, sin lugar a dudas, es un lugar donde es el área más sensible del pastor. Un hombre puede afrontar más fácilmente los ataques y las luchas desde fuera. Pero cuando involucran a la familia, la presión puede alcanzar costos insospechados. Posiblemente un pastor pueda enfrentar y no tenga problema las críticas de las personas que hacen de su labor. Pero escuchar una acusación o una crítica afilada dirigida a uno de sus hijos, más cuando la crítica tiene fundamento, es bastante doloroso para un pastor. Me recuerdo una vez estábamos en una conferencia y estaba una mujer de Dios, maestra de la palabra, una mujer muy educada. Y en la conferencia pastoral había mucha gente que de repente hablaba cosas fuertes y ella las soportaba. Pero un día hablaron de su hijo, que era un evangelista, un amigo mío. Y ella dijo: mi hijo no se metan con mi hijo. O sea, ella podía resistir que le criticaran, que hablaran de ella, pero cuando hablaron de su hijo se transformó. Es doloroso para un pastor cuando hablan de sus hijos. Ahora, para Dios nada es imposible. Todas las situaciones se pueden atravesar en el ministerio. El pastor dice que tiene la esperanza de que si aprende a vivir bajo la protección y la cobertura del Señor, encontrará la ayuda y el refugio necesario para no quedarse en el camino a lo largo de su ministerio. Después de todo, cualquiera sea el dolor que está pasando el pastor, tiene que aferrarse al Señor. Tiene que buscar al Señor. Tiene que encontrar. Tienen que encontrar el refugio en Cristo. Quiero terminar con esto. La familia del pastor no está exenta de caer en los mismos errores que el resto de la familia. De repente alguien dice: pero si tú eres hijo del pastor, pero también es joven, también es niño, también es adolescente, también es joven. A veces a los hijos de los pastores se les mira como que si ellos fueran pastores. No, son muchachos. Tienen las mismas tentaciones, los mismos errores, los mismos anhelos que pueden tener los otros, con la diferencia que su papá es un pastor. Entonces, a veces nos olvidamos que la familia del pastor no está exenta de caer en las mismas presiones, errores que cometen nuestras familias. ¿Por qué no? A veces los hijos de los pastores, cuando son muy criticados sus padres,
se van de la iglesia. Esposas de pastores que caen en tremendas depresiones y no van más a la iglesia. Ahora, a veces nosotros pensamos que el pastor tiene requisitos especiales con su familia. Y no. No solamente el pastor debe ser marido de una sola mujer, también todo cristiano. En las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo encontramos algunos pasajes que son ordenanzas de parte de Dios para que un hombre tenga un fuerte compromiso familiar. Como prerequisito para poder ser considerado apto para el ministerio pastoral, primero, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 3, 4 y 5, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. O sea, esta es una exigencia. Los hijos del pastor no deberían andar borrachos ni drogándose. No puede ser pastor una persona que no tenga a sus hijos en sujeción. Ahora, pero ¿qué pasa cuando un hijo del pastor ya creció y tomó su propio camino? A veces el pastor también carga con la culpa de algún miembro de su familia. Pero hay que entender que al que más se le da, también más se le exige. Vamos a ver los 3 aspectos más importantes para el matrimonio y la familia del pastor. Debe ser marido de una sola mujer. La pregunta es, ¿solo el pastor, el resto de los hombres de la iglesia puede estar casados con varias mujeres? La respuesta es no. No parece a simple vista un requisito muy elevado, pero si profundizamos un poco en la situación de la sociedad de la época, podemos entender claramente este texto. Cuando Timoteo recibió esta carta de Pablo, estaba ejerciendo pastorado en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad pagana en la que los pecados sexuales estaban a la orden del día. Para aquellos que dicen que la sociedad actual está muy mal, no sé qué dirían de la ciudad de Éfeso, donde la poligamia y la sexualidad desviada era algo común. Como ejemplo, podemos citar al templo de Afrodita, de la diosa del amor en Corinto, que tenía adscritas 1000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas sagradas, que bajaban todas las tardes a la ciudad para realizar comercio. Entonces, aquí ve un poquito el contexto. La inmoralidad sexual en el tiempo de Pablo. En este contexto, el requerimiento de que el pastor, que procedía de una cultura pagana, que para ello era normal, tenía mucho más sentido. Hoy estas palabras podemos encontrar un orden de parte de Dios para los pastores. Obviamente deben ser ejemplo en el matrimonio, que se ama. El matrimonio pastoral es el espejo. Yo a veces comparto cosas a propósito y digo, salí con mi esposa, fuimos a comer y hay hombres que nunca sacaron a su mujer a comer. Y yo haciendo un poco de humor le digo, por último vaya a Franklin, hay 2 platos por 3.000, una cazuela y un pescado frito. Pero hay gente que toma el ejemplo del pastor y dice, yo voy a sacar a mi mujer. Porque el matrimonio pastoral no es solamente un matrimonio, es el espejo, es el paradigma, es el ejemplo. Ahora, cuando el pastor es indiferente con su esposa, no la honra, no es atento con ella, entonces los hermanos también hacen lo mismo.
Oye, si el pastor usa bigote, los hermanos usan bigote. Me da risa, aquí hay un muchacho que caminaba con nosotros, se fue a la iglesia y el pastor usa barba. Y él también usa barba. Y todos usan barba. Está bien, pero me da risa. Allá por Lota había un pastor que usaba chalecos negros largos, esos abrigos largos. Y todos los hermanos le decían los abrigos negros porque todos querían ser como el pastor. Y está bien. Está bien, hermano. Pero más que imitarlo en su forma de vestir, de peinarse, de hablar, porque algunos hablan como su pastor, es imitar su conducta, si es buena conducta. Consideren si tiene una buena conducta, imiten su fe. Pero en esto del matrimonio es bueno. Por eso tiene que ser un ejemplo, un matrimonio que se ama. Me está sonando una cuña detrás, Moisés. En este contexto, entonces entendemos que el pastor es un ejemplo. Por eso yo siempre digo, si el pastor es peleador, todos los hermanos son peleadores. Como dijo por ahí un pastor, dijo, el discípulo nunca es mayor que su maestro. Si el pastor es picado, los hijos son picados igual. Es difícil que salga alguien bueno cuando el pastor no es bueno. Pero cuando el pastor es bueno, los hijos salen buenos. Hay una responsabilidad en la vida del pastor. Y yo quisiera en este momento orar por todos los pastores que me están escuchando, los hermanos que también de alguna manera dicen, pastor, usted tiene razón. Y quiero decir algo que lo voy a hacer este día. Muchos pastores van a quedar sin ovejas por su negligencia. Dios está rompiendo toda estructura. Las ovejas no son del ministerio tanto, ni de la misión tanto. Las ovejas son de Dios. Las almas son de Dios. Si muchos prosiguen en su negligencia, van a quedar sin ovejas. Porque Dios dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. No solamente habló de Cristo, habló de un rey también. Pero en este tiempo habla de los pastores. Por eso, pastores, a trabajar. Hermanos, apoyen a sus pastores. Oren por sus pastores. Padre, este día ha sido distinto. Más que una prédica, es una enseñanza y he hablado de todo. Desde la negligencia pastoral hasta, Señor, las cualidades de un pastor y cómo los hermanos deben apoyar a sus buenos pastores. En esta mezcla, en esta ensalada que he hecho hoy día como predicador, permite que alguien sea bendecido. Yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Levanta pastores conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados pastorales, nuestras injusticias. Perdónanos como pastores, porque a veces somos injustos con los miembros de nuestra iglesia. Perdona nuestra humanidad. Perdónanos porque a veces descansamos cuando hay que trabajar y a veces también trabajamos cuando hay que descansar. Danos un liderazgo santo, pastores buenos en este tiempo. Gracias por los hermanos que han tenido la paciencia de escuchar a este humilde predicador. Yo quiero que tú bendigas el cuerpo pastoral de mi país. Bendice a cada iglesia, a cada hermano. Señor, y danos buenos pastores y danos buenas ovejas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias quiero dar.